Buenas noches, mis hermanos y amigos de Camino, Verdad y Vida. Sean bienvenidos a este momento de estudio de las Escrituras. Vamos a darle gracias al Eterno por el privilegio que nos ha brindado de alabarle, de bendecirle y por la grande bendición que nos concede en esta hora de la noche de estar delante de su palabra, de ser edificados por Él, de ser edificados por su Santo Espíritu, de ser edificados por su palabra. Incline allí su rostro y vamos a decirle juntos: Padre, gracias te damos. Gracias te damos por todas tus bondades para con nosotros en este tiempo, Señor. Gracias por considerar nuestras vidas para ser, Señor amado, recipientes de tu gracia, recipientes de tu misericordia, de tu bondad. Gracias por mirar nuestras vidas, nuestras familias con benevolencia y misericordia. Gracias por todos tus cuidados, Señor. Y en esta hora nos acercamos confiadamente a su trono de gracia para seguir hallando misericordia y gracia para el oportuno socorro en este tiempo, Señor. Aquí estamos dispuestos para usted. Queremos aprender. Queremos, Señor amado, ceder nuestra voluntad a la suya. Queremos ceder, bendito Dios, nuestro entendimiento para que usted lo tome, Señor, y ponga en cada uno de nosotros sus pensamientos. Te damos muchas gracias. Queremos poner tu palabra por obra. Queremos atesorarla en nuestros corazones y vivir conforme a ella. En el nombre de Yahshua nuestro Señor, quedamos atentos a tu palabra para que por ella nos instruyas, nos levantes, nos edifiques, nos fortalezcas. En el nombre de Yahshua nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, estamos entonces en este momento de reflexión de la palabra, de estudio, de meditación en la palabra del Eterno, y quiero considerar un texto donde estaba yo meditando, leyendo en mi lectura personal, y hubo una frase que me inquietó mucho. Inquietó mi corazón y quiero transmitirle a usted esa inquietud. Y el texto en mención está ubicado en Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52. Abra su Biblia en Marcos capítulo 6, versículo 45, y vamos a leer hasta el versículo 52. Dice la palabra del Eterno: Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Versículo 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Versículo 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban
endurecidos sus corazones. Aquí es donde el Eterno, por su Santo Espíritu, inquieta mi corazón. Y es en esa última frase, donde dice literalmente que no habían entendido lo de los panes porque sus corazones estaban endurecidos. El tema de este mensaje es el corazón conforme a Dios. Y es entender nosotros y hacer un examen, una evaluación, cómo está nuestro corazón. El corazón endurecido no comprende las circunstancias que le rodean. Un corazón endurecido impide que veamos la grandeza del Eterno. No nos da la facultad o impide que nosotros tengamos el discernimiento para entender los tiempos. Y esto sucede, el endurecimiento, por causa del pecado. El pecado se puede manifestar de múltiples formas. A veces tomamos como pecados solamente esas acciones vulgares, esas acciones groseras, grotescas, que se pueden diferenciar y distinguir como un pecado. Pero ¿qué pasa con esos otros actos que no son tan evidentes, que no son tan notorios, pero que de igual manera son perversión ante los ojos del Eterno? ¿Qué pasa con esos actos que ante la sociedad son aceptables o se consideran como buenos incluso, pero que ante los ojos de Yahweh, el Eterno, son pecados, son desagradables? Y aquí vemos esta situación con los discípulos. No entendieron, no comprendieron lo que había hecho Yahshua, porque sus corazones estaban endurecidos. Por eso no tuvieron la facultad de entender en ese momento lo que había sucedido. Los discípulos en este punto andaban con Yahshua, vivían con él, recibían sus enseñanzas, dormían con él, estaban todo el tiempo expuestos a la enseñanza que él les brindaba, a su ejemplo, a sus palabras, a sus oraciones, pero aún así tenían el corazón endurecido. Y podemos trasladarnos esa pregunta a nosotros: ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? Entendiendo la definición de corazón no como el músculo que irriga sangre a todo mi cuerpo, sino el concepto hebreo de corazón, que habla de la voluntad, habla de mis pensamientos, habla de la capacidad que me ha dado el Eterno de tomar determinaciones y de vivir conforme a esas determinaciones. Ese es el corazón desde el punto de vista hebreo. Es la manera como yo veo la vida y guío mis determinaciones. Es la cosmovisión que tengo. Y aquí nosotros necesitamos comenzar a hacer una diferencia y a tratar y a utilizar los términos que el Eterno utiliza. ¿Por qué? Porque es que nosotros comúnmente llamamos a las obras que realiza el Eterno milagros. A esas cosas sobrenaturales que realiza Él, las llamamos milagros. Y por eso, al llamarlos milagros, perdemos de vista la importancia
y la enseñanza que Él nos brinda. Porque un milagro en sí mismo no puede tener ningún significado. Si alguien recibe una sanidad, pues nos alegramos, damos gracias a Él, pero no entendemos la magnitud, el por qué puede ser ese milagro. Se escapa a nosotros la intención de Dios con respecto a ese milagro. Por eso en las escrituras, el Eterno no los llama milagros en su gran mayoría, sino que los llama señales. Busque allí San Juan capítulo 2, versículo 11. San Juan capítulo 2, versículo 11. Y dice la palabra del Eterno: este principio de señales hizo Yahshua en Cana de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Aquí vemos entonces que cuando se realiza un milagro que nosotros llamamos comúnmente milagro, que fue el convertir el agua en vino, Él lo llama señales. Lo mismo sucede cuando Moisés es enviado a liberar al pueblo del Eterno de Egipto. Vamos a Éxodo capítulo 4, versículo 8 y versículo 9. Éxodo capítulo 4, versículo 8 y versículo 9, el segundo libro de las Escrituras. Y dice la palabra del Eterno: si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Aquí vemos cuando el Eterno envía a Moisés a lo que comúnmente nosotros llamamos las plagas de Egipto, el Eterno lo llama señales. Y aquí es donde nosotros necesitamos comprender que cuando el Eterno realiza un milagro, por lo que nosotros llamamos milagros, ese milagro no es sencillamente por gusto, o no es sencillamente por placer, o no es sencillamente para suplir una necesidad, y ese es todo el propósito del milagro. Él lo llama señal, y como señal está apuntando hacia un principio. Aquí el Eterno en Marcos dice que los discípulos no entendieron la señal de la multiplicación de los panes. Se quedaron con el milagro, recibieron la bendición, saciaron el hambre que tenían física en ese momento, pero no entendieron el significado. ¿Por qué? Porque una señal designa algo más. La palabra señal viene de una palabra del latín que significa, o se pronuncia signalis, y es un signo, un distintivo, una señal, aquello a lo que hay que seguir. Eso es una señal. Y en este punto vemos que los discípulos no entendieron esa señal, por consiguiente no estaban siguiendo a Yahshua de la manera correcta. Y la pregunta que nos debemos de hacer es la siguiente: ¿entendemos la señal que ha enviado el Eterno en estos tiempos? La pandemia es una señal.
Es una señal que apunta hacia el propósito del Eterno. No es simplemente una casualidad. Sí hay o se puede evidenciar que hay diferentes circunstancias que se están moviendo a nivel mundial a través de esa pandemia y muchos intereses políticos, económicos, sociales se están moviendo, pero es el Eterno el que ha proporcionado, el que ha permitido esta circunstancia, y es una señal que nosotros como su pueblo necesitamos comprender. Y por eso la importancia de nosotros tener un corazón conforme al de Dios. Porque de lo contrario vamos a pasar por las diferentes circunstancias que pasaron los discípulos, que andaban con Él, que comían con Él, que convivían con Él, que disfrutaban de su presencia, pero no entendían las señales, no entendían lo que Él hacía. Y por consiguiente perdían la facultad de poderlo seguir de la manera apropiada. Este mismo pasaje de Marcos está en paralelo con el pasaje de Juan capítulo 6. Y si nosotros nos remitimos a Juan capítulo 6, allí el apóstol Juan nos instruye y nos enseña cuál era la señal o qué fue lo que los discípulos no entendieron en ese momento, para que nosotros comprendamos y nos interesemos en qué es lo que el Eterno nos está manifestando, quiere que nosotros aprendamos y sigamos con respecto a esta pandemia. Porque nos puede suceder lo mismo. En este tiempo de pandemia hemos recibido bendición. El Eterno nos ha sustentado. Hemos recibido la provisión. Hemos recibido su cuidado. Hemos sentido su protección. Pero si no entendemos la señal, no vamos a poder continuar, no vamos a poder seguirle. ¿Qué es lo que el Eterno quiere que usted y yo, su pueblo, entendamos en medio de esta pandemia? ¿Para qué permitió esto? ¿Por qué nos está cuidando? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué está tan interesado el Eterno en guiarnos, en que nosotros nos interioricemos más con su propósito? Eso lo aclara el apóstol Juan. Vamos a San Juan capítulo 6. Evangelio según San Juan capítulo 6, versículo 26 y 27. San Juan capítulo 6, versículo 26 y 27. Dice las Escrituras: respondió Yahshua y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, que en este caso es la multiplicación de los panes, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre. Aquí entonces vemos que directamente Yahshua dice que era una señal. No tenía solamente el propósito de nutrirle su cuerpo físico y de saciar el hambre, sino que era una señal. Y como ellos tenían un corazón endurecido, incluyendo los discípulos, no entendieron la señal. No entendieron esa demostración y se quedaron solamente con la parte física, sin el entendimiento espiritual. Y por eso Yahshua mismo les aclara. Y en el versículo 32 de este mismo capítulo sigue diciendo: y Yahshua les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Yahshua les dijo: yo soy el pan
de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Sí vemos la diferencia? La señal de la multiplicación de los panes era demostrando no que él podía saciar su hambre física, sino la necesidad que tenían ellos del pan verdadero, que era él mismo. Y eso es lo que nosotros en este tiempo necesitamos entender. No podemos quedarnos solamente con que satisfacemos nuestras necesidades físicas, que tenemos lo necesario para pagar la alimentación, el arriendo, que el Eterno nos provee para pagar los servicios públicos, para cumplir con nuestros deberes y responsabilidades. Necesitamos entender que ese propósito y esa señal nos está evidenciando de que necesitamos crecer más en conocimiento, de que necesitamos trabajar aún más por el alimento que a vida eterna permanece. De lo contrario, va a llegar el momento en que no vamos a tener las fuerzas para poder seguir el propósito del Eterno. Si nosotros no adquirimos el entendimiento en este tiempo, hermano y amigo que nos ve, de las circunstancias, de quién es Dios, de las señales, de los tiempos y de las sazones, vamos a perecer, vamos a sufrir las consecuencias del extravío. Por eso necesitamos entender este tiempo, entender estos tiempos. ¿Y cómo hacemos para poder entender estos tiempos? Primero necesitamos reconocer si nuestro corazón está endurecido. Y reconocer de que si está endurecido, no vamos a poder entender los tiempos y las sazones. Y reconocer que si está endurecido, si yo no puedo entender qué es lo que está sucediendo y por qué está sucediendo las cosas, es porque hay un corazón endurecido. Y si hay un corazón endurecido es porque hemos permitido el pecado. Cuando David pecó contra el Eterno, lo primero que hizo fue reconocer la gravedad de su pecado. Reconoció su intento por cubrir su pecado. Reconoció el error que había cometido y clamó al Eterno de lo profundo de su ser en arrepentimiento. Este proceso quedó registrado en el Salmo 51. Y en este Salmo, él hace una declaración muy importante que nosotros necesitamos poner en práctica en estos tiempos si queremos comprender el propósito y el plan de Dios. Si queremos unirnos y estar en comunión con Él. Porque hermanos, estos tiempos no es suficiente. No es suficiente con lo que veníamos haciendo anteriormente. No es suficiente con sentirnos bien, con tener tranquilidad en nuestra alma, por buscar satisfacer nuestras necesidades, por pedirle a Dios solamente por nosotros, por lo que nosotros pensamos que es lo que necesitamos. Ya no es suficiente. Porque estamos enfrentando tiempos difíciles, complejos. Y por eso necesitamos reconocer nuestra necesidad del Eterno. Ahora su Biblia ahí en el Salmo 51 para mirar lo que dice David, inspirado por el Santo Espíritu. Salmos 51, versículo 17. Y él expresa allí lo que Dios desea que nosotros realicemos en este tiempo. Que usted y yo hagamos. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios.
¿Qué dice Dios entonces? ¿Por qué valora el Eterno tanto este sacrificio? Más que las ofrendas. Recordemos que David está en el antiguo pacto. Y el Eterno valora más esta actitud de corazón que las ofrendas. Porque ese siempre ha sido el corazón de Dios. David usa palabras similares que usó años atrás, cuando alababa al Eterno por haberlo protegido de Gab, el rey filisteo. Y él escribió algo muy hermoso en el Salmo 34:18. Él dice: cercano está el Eterno a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. Dios valora muchísimo esta actitud, la actitud de humildad delante de Él, la actitud de sujeción, la actitud de dependencia de Él. Un corazón contrito es aquel corazón que se humilla, que reconoce su necesidad del Eterno, que no es autosuficiente, que siempre procura la dirección del Eterno, que no es independiente, porque eso es pecado. Recordemos siempre que el pecado de Adán y de Eva consistía al comer el fruto en querer el fruto del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Estaban no solamente comiendo ese fruto, sino que estaban diciendo: queremos ser independientes del Eterno. Queremos gobernarnos nosotros mismos. Y a veces sí hacemos cosas. A veces leemos la Biblia, a veces oramos, a veces nos congregamos, y en este tiempo que no nos podemos congregar, pues a veces nos conectamos de vez en cuando a las transmisiones. Buscamos en esta iglesia, buscamos en aquella otra, o tal predicador que es de mi predilección. Pero mi pregunta es: ¿eso es lo que Dios desea? A veces realizamos estas cosas, pero independientes de Dios. A veces se puede leer la Biblia, pero sin la intención de obedecerla. Se puede orar, pero solamente por cosas egoístas propias, sin importarme la voluntad del Padre. Recordemos siempre la oración de Yahshua. Siempre buscaba la voluntad del Eterno, la voluntad del Padre. ¿Qué buscamos nosotros cuando oramos? Hermanos, esas oraciones ya no son suficientes. Esas oraciones egoístas, esas oraciones centradas en nosotros mismos, esas oraciones centradas en mi propia necesidad, en lo que yo anhelo, en mis propios deseos, ya no tienen sentido en este tiempo. Leer las Escrituras por solamente un conocimiento intelectual ya no va a ser suficiente. Necesitamos entrar en esa dependencia de Dios. Necesitamos quebrantar toda dureza de nuestros corazones. Por eso es hermoso ese texto de Isaías. Isaías 57:15. Búsquelo allí en su Biblia. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es impresionante cómo el Eterno menciona las dos cosas que para nosotros son de extremos opuestos.
Y él menciona quién es él, dónde mora, cuál es su habitación. Y él menciona su carácter. Y después dice que eso es totalmente compatible, su morada, su carácter, es totalmente compatible con el quebrantado, con la humildad de espíritu, con el que está humillado delante de él. Y eso es el principio que nosotros necesitamos asimilar. Más adelante en Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Vemos cómo el Eterno une estos dos conceptos que para nosotros son totalmente opuestos. Habla que Él es el Todopoderoso, habla que Él es el que sustenta todas las cosas. Y después habla de que Él se agrada de aquel que es pobre y humilde en espíritu. Y que cuando lee su palabra, tiembla. Cuando habla la palabra ahí, temblar es reverencia. Teme a la palabra. Que no usa la palabra para cuadrar sus ideas, para cuadrar sus deseos. Que no es selectivo en su palabra, para mirar solo aquello que va a beneficiar a su propia carne, sino que verdaderamente toma la plenitud de la palabra para vivir por ella. Dios nos ama, hermanos y amigos que nos ven, y quiere que nosotros sigamos su camino que conduce a vida eterna. Él desea que nosotros sigamos ese camino, pero no podemos seguir ese camino ignorando su palabra, ignorando sus mandamientos, ignorando su ley. Por eso Él nos dice literalmente: tengan un espíritu humilde. Un espíritu humilde es un espíritu dispuesto, un espíritu atento a aprender. Por eso Yahshua mismo más adelante habla que si no nos hacemos como un niño, no podemos entrar en el reino. Un niño está dispuesto a atender las instrucciones. En las etapas tempranas de la niñez, lo que los adultos o sus padres le dicen a los niños los reciben como verdades absolutas. Así nosotros tenemos que mirar a nuestro Padre, que su palabra es una verdad absoluta, que no nos da la oportunidad de nosotros escoger si aceptamos o no aceptamos su palabra. Esa es la única forma de verdaderamente nosotros tener reverencia por Él, por su presencia, por su palabra. Ahora, ¿qué es un corazón contrito? Miramos que el concepto hebreo de corazón es ese ser interno, ese ser espiritual, y es donde se toman las determinaciones, donde se ejerce la voluntad. Entonces allí nosotros podemos entender y analizar cómo usted está tomando determinaciones en este tiempo. ¿Cómo estamos decidiendo? ¿Estamos decidiendo por la palabra del Señor? ¿Estamos decidiendo por lo que Él ha establecido? ¿O estamos viviendo para nosotros? Para nuestro propósito, para suplir o seguir cubriendo nuestras necesidades y vivir en los estándares que nosotros creemos que son los necesarios. La palabra contrito del Salmo 51 traduce quebrantado, abatido. Es alguien necesitado, es alguien averiado que requiere reparación.
Así que tener un corazón contrito significa reconocer nuestra necesidad de Él, que por sí mismos nosotros no nos podemos valer, que no tenemos esa facultad de valernos por nosotros mismos. Significa tener una actitud de humildad, de estar dispuestos a aprender. Significa enfocarnos en Él. Significa que Él es el único que nos puede levantar, sostener. Sin este requisito, hermano y amigo que nos ven, de un corazón quebrantado, de un corazón contrito, se va a tener lo contrario. Se va a tener un corazón endurecido, un corazón insensible al propósito de Dios. Y eso es lo que el Eterno quiere librar nuestras vidas en este tiempo. Dice el Salmo 38, versículo 3 y 4. Nada hay sano en mí, en mi carne, a causa de tu ira. Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Esto es lo que dice David. Esto es lo que expresa en su angustia, en su necesidad de Dios. Podemos estudiar alrededor de las Escrituras la oración de Job en el capítulo 42. Podemos leer la oración de Daniel en el capítulo 9. Cómo hombres de Dios comenzaron a humillar sus corazones y recibieron entendimiento de sus tiempos, de las sazones, de qué era lo que estaba sucediendo, para poder ajustar su vida al propósito del Eterno. De lo contrario, hermano y amigo que nos ven, vamos a seguir confundidos. Y cuando venga la enfermedad, si llega a tocar nuestra familia, nos vamos a confundir aún más, porque no hemos entendido el propósito de Dios. Les recomiendo la enseñanza sobre las plagas o las señales de Egipto que hizo Moisés. Y allí a la luz de las Escrituras se puede ver el comportamiento y el carácter del Eterno con respecto a su pueblo. Y varias plagas el pueblo del Eterno las padeció, hasta que Él hizo división y ellos pudieron entender. Y allí se va a comprender por qué la plaga o la señal contra las vacas, y después levantan un becerro en el desierto. Y después más adelante en el reino, cuando se divide el reino, Jeroboam levanta 2 becerros, porque había un endurecimiento en el corazón. Y eso es lo que el Eterno desea transformar. Dios quiere un cambio en nosotros, Dios quiere un cambio en nuestros corazones. Dios desea que nos acerquemos a Él con un corazón sensible, obediente, para ser liberados, para ser restaurados, para ser levantados, para estar fortalecidos y enfrentar todas estas circunstancias. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29 dice: ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Esa es la clave. La clave, hermano y amigo que nos ve, es el temor a Dios. Y cuando hablo de temor no hablo de tenerle miedo, solamente hablo de respetarlo, de honrarlo. ¿Y cómo lo honro, cómo lo respeto? Guardando sus mandamientos. Pero no por un día, por 2, por 15 días o mientras la pandemia. Es una actitud de vida, es una forma de vida. Ese cambio de corazón comienza, hermano y amigo que nos ve, por el arrepentimiento. Dios nos lleva a que nos arrepintamos, a que reconozcamos nuestra necesidad de Él, a que nos acerquemos a Él con un corazón quebrantado, contrito, abatido, no llenos de soberbia, no altivos, como a veces nos presentamos, que decretando cosas, que diciendo cosas, como ordenándole al Eterno qué tiene que hacer, ordenándole que tiene que sanar o a quién tiene que levantar,
No, con un corazón contrito, reconociendo nuestra necesidad y reconociendo nuestra incapacidad. No nos hemos dado cuenta que algo tan insignificante como un virus paralizó todas las naciones, acabó con las economías más fuertes, más sólidas supuestamente, las economías que eran inquebrantables. Nosotros las vemos, la China, la economía europea, la economía norteamericana, todos paralizados por algo tan insignificante como un virus. Y seguimos siendo soberbios, y seguimos siendo altivos, y seguimos queriendo ser independientes del Eterno. Necesitamos ver el pecado, necesitamos ver la suciedad que produce un corazón endurecido y que impide que nosotros cumplamos el propósito de Dios. Y necesitamos unirnos a la oración de David. En Salmos capítulo 51, versículo 10. Búsquelo allí, Salmos capítulo 51, versículo 10. Dice la palabra del Eterno: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa debe de ser nuestra oración. Que seamos renovados, un corazón nuevo necesitamos. Dios nos desea mirar y nos va a mirar y nos va a acoger como a niños cuando nuestros corazones deseen alimentarse de Él. Cuando nuestros corazones reconozcan nuestra necesidad de Él y nos acerquemos verdaderamente con un corazón dispuesto. Cuando esto suceda, cuando nos acerquemos a Él con esta actitud, con un corazón quebrantado, un corazón humilde, un corazón humillado, contrito, mire la determinación que va a tomar el Eterno. Busque Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Ezequiel 11, 19. Dice el Señor: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Nuestro corazón duro de piedra debe ser quebrantado, debe ser reemplazado por un corazón contrito, un corazón humilde para con Dios. Un corazón dispuesto a ser limpio, a ser purificado, un corazón saludable, totalmente dedicado al Eterno. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Él desea. Ese es el anhelo de Dios. ¿Para qué? Para nuestro bienestar, para que nosotros podamos comprender los tiempos, las sazones, para que nosotros podamos encaminarnos en su propósito y recibir la vida que Él tiene dispuesta para nosotros. Él quiere escribir en tu corazón y en el mío sus leyes. Ese es el propósito. Busquemos Hebreos capítulo 8, versículo 10. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Él desea escribirlas. Ahora mi pregunta es: ¿tú deseas que Él escriba sus mandamientos en las tablas de tu corazón? Eso es lo que dice segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 3. Él desea sanarnos. Él desea hacer ese trasplante de corazón.
Y eso solo es posible por el amor que Dios nos tiene y por el sacrificio de Yahshua en el madero. Por eso en Lucas capítulo 4, versículo 18, Él dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Él es el que desea hacerlo. Él cumple esta maravillosa promesa que nos hizo a todos. Salmo 147, versículo 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Los corazones humildes, lastimados, necesitados de esa transformación, necesitados de sanidad de parte del Eterno, necesitados de una renovación de nuestro entendimiento. Ese corazón es el que busca al Eterno. Y si nosotros nos acercamos a Él con un corazón contrito, Él va a hacer esa transformación. ¿Y sabe qué va a suceder, hermano? Va a suceder lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 8. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 8. Dice, capítulo 5, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Allí es donde el Eterno desea que estemos, contemplándolo a Él, reconociendo su obra, reconociendo su propósito, entendiendo los tiempos y las sazones. Y aquí es donde el apóstol Juan en primera carta de Juan capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ese es el privilegio que tenemos, hermanos. Si nosotros hacemos esto, que el Eterno nos pide hoy, no tenemos por qué estar turbados. No tenemos por qué estar afligidos, ni deprimidos, ni angustiados. Porque Él nos dice en San Juan capítulo 14, versículo 1 y 2, que no estemos turbados, porque Él está preparando morada para nosotros. Él está preparando nuestra habitación eterna. Él está preparando una morada en el lugar alto, en el lugar santo para nosotros vivir junto a Él. Por eso Él dice que Él habita junto al contrito y quebrantado de corazón, al humilde. Pero si hay soberbia, si seguimos con esa dureza en nuestros corazones, sin entender este privilegio que Dios nos brinda, sin entender su propósito, sin entender su voluntad, pues va a venir la turbación, va a venir la angustia. No es Dios el que quiere eso, somos nosotros los que decidimos. Porque allí, si tomamos la determinación de verdaderamente acercarnos a Él para hacer su voluntad, para cumplir su palabra, con temor, con respeto, para hacer su propósito en nuestras vidas, va a venir la paz de Dios a nuestras vidas que sobrepasa todo entendimiento. Y nos vamos a regocijar. Y allí verdaderamente vamos a encontrar plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Salmo 16, 11. Esto está disponible para nosotros. Y aunque son tiempos difíciles, hermanos, nosotros, si tomamos las determinaciones correctas, vamos a disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros. Él ha sido el que nos ha plantado en esta generación. Él es el que ha determinado en qué lugar nosotros debemos de estar para este tiempo. En el lugar donde usted esté, allí es donde Dios ha determinado que usted esté. Lo que nosotros debemos de realizar es ajustar nuestros corazones, es pedirle su guianza, es que Él nos sustente, acercarnos con corazón contrito y humillado para hacer y buscar su voluntad y ponerla por obra en nuestras vidas. Hermanos, es nuestra determinación.
Ya cada uno de nosotros decidimos. Incline su rostro allí donde está. Y acompáñenme en esta oración. Y pidámosle al Eterno que por su gracia siga guiando nuestras vidas. Padre, muchas gracias por tu palabra. Padre, te bendecimos, Señor, por tus cuidados, por tu bondad. ¿Qué podemos agregar? ¿Qué podemos decir delante de tu presencia, delante de tu palabra? Que tienes razón, Señor. Que siempre la has tenido. Y te pedimos perdón si no hemos comprendido estos tiempos. Si a pesar de las señales, Señor, que han conmovido al mundo entero, Padre, que han conmovido la economía, que han conmovido las vidas, que han conmovido las familias, perdónanos si aún nuestros corazones siguen impávidos, Señor, endurecidos, buscando su propio deleite. Perdónanos porque si hemos estado sin el entendimiento, así como los discípulos que vieron la señal de los panes, Señor, pero siguieron tras las determinaciones de sus corazones, sin comprender la profundidad de lo que usted había hecho. Ayúdanos a comprender la profundidad de esta determinación que usted ha permitido, no solamente en nuestras vidas, sino sobre nuestro planeta, Señor. Danos la facultad de arrepentirnos, danos la gracia de reconocer nuestro orgullo, nuestra vanidad, de reconocer nuestra independencia de usted, Señor. Queremos verte. Y tu palabra dice que los limpios de corazón serán los que podrán contemplarte. Y solamente somos limpios si nos acercamos a usted para recibir esa limpieza, con un corazón contrito, humillado delante de usted, para que usted en su gracia nos dé un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón sensible a usted, un corazón donde esté tallado sus mandamientos y los podamos poner por obra, Señor. Muchas gracias, Rey. Muchas gracias, Señor. Rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu. Te suplicamos que usted siga obrando por su Santo Espíritu en nuestras vidas, en la vida de tu pueblo, levantándonos, fortaleciéndonos, nutriéndonos de usted. Necesitamos fuerzas cada día, Señor, para enfrentar estas circunstancias. No sabemos el mañana. Hoy es esta circunstancia, mañana no sabemos, Señor. Lo único que sabemos es que usted es fiel y que usted nos sostendrá por su misericordia, su amor y su grande bondad para con nosotros. En el nombre de Yahshua nuestro Señor, te damos muchas gracias y rogamos tu bendición. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Seguimos en esta semana buscando de su presencia. Acérquese a la página de Facebook. Todos los días hay un devocional a las 5 de la mañana y los esperamos el fin de semana con la transmisión del sábado, el día de reposo, y el culto el domingo. Bendiciones del Altísimo y un abrazo.